Está conmigo Diego Cicero, que es el presidente de la asociación RIA, que ahora mismo está llevando a cabo un proyecto, entre otros, en la zona de Camargo, en la ría de Bo y en la ría del Carmen. Bienvenido, Diego, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Bueno, háblanos, la semana pasada en rueda de prensa presentasteis los resultados de esa primera fase. Háblanos cómo comenzó este proyecto y qué ha supuesto esa primera fase. Bueno, pues es una primera fase de investigación del uso de una planta autóctona de aquí de Cantabria, el carrizo, para descontaminar sedimentos de estuarios afectados por contaminación industrial, ¿no? Metales pesados fundamentalmente. Claro, estamos hablando de la zona de la ría del Carmen, la ría de Bo, en Camargo, que ha tenido mucho vertido industrial, sobre todo en el pasado, ¿no? Sí, sobre todo es una problemática de acumulación de contaminantes históricamente, ¿no? La industria, pues allí se asentó en sus márgenes desde fundamentalmente 1913, que es cuando precisamente se implantó allí la que hoy es Ferroatlántica. Y luego ha habido otras industrias clave en el desarrollo de la zona, como Standard Eléctrica, como Productos Dolomíticos, en Revilla, una serie de industrias en su entorno que, sobre todo en esa época de principios hasta mediados del siglo XX, como no había una regulación ambiental, pues realizaban sus vertidos directamente a la ría, ¿no? Claro, estamos hablando de una ría en la que por esa época la gente se bañaba. Sí, se pescaba y... Se pescaban angulas, había un criadero de ostras que fue muy importante a nivel nacional, llegó a ser, en ciertos momentos de su historia, llegó a ser el más productivo a nivel nacional, el que más ostras vendía en toda España. Se producían las ostras allí mismo, al lado de lo que es la estación de ferrocarril de Bo, y directamente se sacaban del criadero, se montaban en los trenes y marchaban a toda España, ¿no? Había mucha actividad, ¿no? Marisquera, pesquera, y bueno, pues los ciudadanos disfrutaban de la ría como un recurso importante ahí. Luego llegan las industrias y comentabas de esa falta de regulación, de legalización, ¿no? Claro. En esa época, pues, de hecho, desde el Estado central lo que se fomentaba era atraer inversión y sobre todo a estas zonas de estuarios, ¿no? Que siempre han sido los espacios claves de desarrollo socioeconómico, porque son las vías de comunicación para la exportación o importación de mercancías. Y a la vez pues son recursos hídricos, son una fuente de agua, bien para utilizarla en los procesos productivos como materia prima, o bien para utilizarla como espacio de desagüe, de vertido de los productos de desecho de los procesos industriales, ¿no? Entonces, pues sí, se fomentaba incluso, ¿no? No había esa conciencia ambiental. Ya no hablamos de que lo harían de extranjeros, no, es que se fomentaba, ¿no? No, todavía peor. Entonces estaban en pleno desarrollo tecnológico para potenciar la economía y mejorar también el nivel de vida, ¿no? Claro, el medio ambiente no era algo que se tenía en cuenta. No, hombre, había conflictos con otros usuarios de la ría en este caso, ¿no? Con mariscadores, con pescadores, con los propios ciudadanos propietarios de una pequeña concesión de marisma, por ejemplo, que utilizaban a nivel agrario. Estas industrias tenían mucho poder a la hora de ir haciéndose con el territorio y con esas marismas que, como decía, el propio Estado central promovía su relleno, su desecación. Es decir, no solamente hablamos de que hay un problema de contaminación histórica del lecho de la ría, sino que ahora mismo aproximadamente el 85% de lo que era antes superficie inundable de la ría, que eran marismas, los bordes, ¿no? Se ha rellenado todo. ¿Para qué? Pues para generar suelo en ese entorno que sobre todo atraía a industrias, ¿no? Que se sentaban ahí. Bueno, vosotros cuando entráis, hace ya tiempo que Camargo intenta, pues sobre todo esa zona de la ría, lo mismo que Astillero, ¿no? Revitalizar esa zona y recuperarla. Sí. Pero claro, lo que pensaban que iba a ser quizá en un principio algo más fácil, se está convirtiendo en una tarea casi imposible, ¿no? Bueno, realmente yo lo expresaría al revés. Siempre se pensó que era imposible recuperar sobre todo los lodos de la ría, y ahora gracias a la inversión en investigación pues estamos encontrando técnicas alternativas a las convencionales, que son técnicas pues de tratamiento químico de esos lodos con metales pesados para separar el metal de lo que es el sedimento, y que aplicarlo en cantidades tan grandes de sedimento pues resulta inviable desde el punto de vista económico, sobre todo, ¿no? Ahora encontramos técnicas que vienen a constituir una alternativa a esas técnicas tradicionales,
Además son técnicas ecológicas, utilizamos seres vivos y autóctonos propios de la zona para extraer esos metales pesados a través de sus raíces de lo que es el medio contaminado, ¿no? Entonces, yo creo que es al revés el concepto. Exacto, ¿no? Sí. Nunca se pensó que, sobre todo en los años 70, cuando la ría, pues tú pasabas por allí y era como un chocolate negro, ¿no? Como la ría de Bilbao en su época también. Entonces pues, la gente la daba por perdida. Ahora pues aparece un poco una luz al final del túnel. De entrada fue aquel parque, comenzó con aquella, ¿no? Con aquella zona verde que se habilitó, que la gente volvió a ir y bueno, todavía dicen, huele, bueno, pero sí que es cierto que va bajando el olor y se empieza a disfrutar mucho más. Sí. Aparte vamos trabajando en otras líneas, claro, ¿no? que ahora ya estáis, hasta la idea ya es justamente eso, descontaminarla, ¿no? Sí, cuando me refiero a otras líneas, ¿no? Y algo que ya es perceptible en la zona, me refiero, por ejemplo, a la calidad de las aguas, ¿no? O sea, poco a poco se van controlando los vertidos. Todavía hay quien dirá, no, pero se ve gris. Bueno, pero si se hace un análisis... Pero la gente de allí sabe que sí que ha ido mejorando la cosa en materia de calidad de aguas. Sigue habiendo vertidos, hay algún vertido, por ejemplo, la semana pasada en Facebook, en la red social Facebook, que nos movemos mucho con la asociación y tenemos pues muchos amigos, muchos contactos que nos comentan cosas sobre la ría. Hace una semana, 15 días, nos ponían la foto de un vertido que salía del polígono de Trascueto. Un vertido además pues muy llamativo, unas espumas blancas. Ese es un vertido que está todavía sin controlar, así como otros 2 vertidos industriales, que es decir, o sea, es muy poco respecto a lo que ha habido históricamente, claro, ¿no? O sea, la cosa avanza y avanza muy bien, pero bueno, todavía quedan por ahí asignaturas pendientes, ¿no? Háblanos de ese proyecto, además tenemos fotos para ver un poquito cómo se ha ido trabajando, de esa primera fase. Bueno, pues después de casi 3 años trabajando en colaboración con la Universidad de Wolverhampton, una universidad inglesa con la que hemos tenido pues, una relación muy estrecha todos estos años pasados, lo que hemos hecho inicialmente ha sido caracterizar los sedimentos de la ría, ¿no? Saber pues, qué es lo que teníamos allí, hasta qué grado llegaba la contaminación, por qué metales estaba contaminada la ría, y luego hemos hecho incluso unos sondeos en profundidad para ver hasta dónde llegaba, digamos, el estrato contaminado. Ahora vemos unas imágenes ya de lo que fue la toma de sedimentos en el tramo medio de la ría, zona muy contaminada, para meterlos en unas... Ahí vemos también los contenedores que vienen a recibir después este sedimento, que ahí lo estamos homogeneizando, mezclando, para meterlo en unas cubetas y dentro de esas cubetas cargadas de sedimento de la ría poner a crecer carrizos, unos procedentes de la ría de Bo, de la cabecera, de la marisma de Micedo, de un ambiente contaminado, y otros procedentes de la ría de Galizano, que es una ría limpia, libre de este tipo de contaminación, ¿no? Esto es para hacer una comparativa, a ver si existe una adaptación del carrizo que tenemos en la ría de Bo a ese ambiente contaminado y funciona mejor a la hora de funcionar pues, como descontaminante, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Pues primera fase, fundamentalmente, montar esas infraestructuras de investigación, que son bastante sencillas dentro de lo que cabe. Donde está la parte, digamos, más tecnológica es en la parte después de análisis y tratamiento de datos. Y bueno, pues hemos montado 4 cubetas de cada tipo de planta, de modo que sea un proyecto de desarrollo a 4 años. Cada año, de plantas que inicialmente eran del mismo tamaño y procedentes del mismo lugar, vamos a ir viendo cómo se desarrollan desde el punto de vista vegetativo, digamos, cuánto crecen las raíces cada año, cuánto crece la parte aérea, y vamos analizando en 2 periodos anuales, a finales suele ser de mediados de octubre, que es cuando las plantas alcanzan su máximo porte, vemos cuánto han acumulado de metales, de cada metal. Claro, lo que hace el carrizo es como absorber la parte contaminante, o sea, la parte que está mal, ¿no? Los metales pesados. Eso es, tiene la capacidad de absorber a través de sus raíces los metales pesados y acumular parte en esos rizomas, y otra parte, el término científico es translocación, lo transloca a la parte aérea, ¿no? Del rizoma, es capaz de pasarlo y fijarlo en tallos y hojas, ¿no? Es una especie de fotosíntesis, para entendernos un poco lo que hace. La fotosíntesis entra en todo ese proceso. Claro, más o menos, ¿no? Para entendernos. Es un proceso de alimentación, al fin y al cabo. ¿Qué pasa? Que hay otras especies que, bueno, todas las plantas absorben a través de sus raíces los nutrientes que necesitan para vivir, ¿no?
Lo que pasa es que muchas especies, cuando se encuentran en un ambiente contaminado, pues no toleran esas concentraciones de metales que en pequeñas cantidades todos los organismos necesitamos, ¿no? El problema es cuando están en concentraciones muy elevadas. Sin embargo, el carrizo pues es una especie muy valiente y muy resistente a esa toxicidad, y además es capaz de acumular concentraciones elevadas en su estructura sin que le afecte negativamente, ¿no? Entonces, bueno, primeros resultados que hemos obtenido después de esta primera fase pues han sido excelentes, sobre todo en cuanto a el desarrollo de las plantas, que tanto las procedentes de ese ambiente libre de contaminación de Galizano como las de la ría han crecido de maravilla. O sea, para que te hagas una idea... Es que el carrizo al final crece lo mismo en un ambiente no contaminado que en un ambiente contaminado. Hemos observado que las de la ría contaminada han crecido un poco más. O sea, que sí que hay una pequeña adaptación. Pero es pequeña la adaptación. ¿Esto por qué es? Porque el carrizo se reproduce sobre todo a través de sus rizomas. Las raíces van creciendo y van saliendo nuevos pies de planta, ¿no? De una planta origen, de ahí van saliendo nuevas plantas. ¿Esto qué significa? Que no hay es una reproducción asexual. No hay una reproducción por semillas o por flores, ¿no? En la que se daría un intercambio genético entre distintos pies de planta, de modo que generación tras generación, pues las mejores adaptadas, esto es evolución pura y dura, ¿no? Pues van a prosperar mejor en la marisma. Como no se da eso, y principalmente digamos que el carrizal de Micedo pues igual ha salido de una sola planta, cada nueva planta que sale es un clon de la primera, y hemos visto que no se produce, de momento parece que no hay una adaptación que suponga cambios importantes ni en el desarrollo vegetativo de la planta, que se hagan más grandes o que se hagan más grandes más rápido, ni en lo que es la extracción de metales y su capacidad como descontaminante, ¿no? Son comportamientos muy similares los que hemos encontrado. Lo cual es positivo, claro. Y la solución entonces en esta segunda fase ahora, que supongo que comenzáis, ¿en qué va a consistir? ¿Qué vais a tratar? Pues te comentaba que hay 4 cubetas con plantas de cada origen, una para cada año. Pues este primer año hemos visto el comportamiento de estas plantas a lo largo de un primer ciclo biológico sometidas a ese sedimento, ¿no? Realmente no hemos obtenido los resultados de lo que absorberían en un ciclo completo, porque bueno, pues en las operaciones de trasplante de las plantas de su medio natural a las cubetas, sobre todo debido a eso se produce un retardo en el rebrote de las plantas en las cubetas, y realmente los datos que hemos obtenido es del crecimiento de las plantas durante medio ciclo. Entonces, en este segundo año ya vamos a ver un ciclo completo de las plantas ya adaptadas a esas condiciones, y esto nos va a aportar bastante más información. Dato importante en cuanto al comportamiento fitorremediador, pues que de 14 metales pesados que estamos estudiando, para 13 hemos corroborado que se da esa extracción y esa acumulación de metales en las plantas. Todos excepto el mercurio. El mercurio parece que no resulta muy funcional. Esto a nosotros, de cara a nuestros intereses locales, no nos afecta mucho, porque el mercurio no es un problema en la ría de Bo. En la ría del Carmen y Bo, pues el mercurio está en concentraciones normales. Entonces, lo que viene siendo nuestro objetivo prioritario... Claro, en vuestra zona no supone problema. Ahora, eso es. Que utilizar esta técnica en un área donde sí que haya mercurio... quizá no sea tan efectiva. Vamos a ver, pues si hemos planteado el proyecto a 4 años es porque realmente es necesario ir viendo a lo largo de por lo menos 4 ciclos cuál es el comportamiento, ¿no? Pero en principio para el mercurio no va a ser la planta óptima, ¿no? Hay otras plantas que tendrán esa capacidad. Exacto, sí que habrá otras plantas entonces. Sí, claro. Vamos, que la solución a la descontaminación de la ría del Carmen o la de la ría de Bo puede pasar por plantar más carrizo o dejarle simplemente que vaya a eso y controlar los vertidos, ¿no? Sí, hombre. Lo primero es controlar que el origen de la contaminación cese. Exacto. Y lo segundo es pues buscar la manera de aplicar esta técnica, ya veremos si directamente en la ría o bueno... ¿O dejarle el proceso natural? No, habría que fomentar que se desarrolle en donde queremos que crezca, ¿no? Porque ahora mismo el carrizo crece en una zona muy concreta y no crece en toda la ría de forma natural.
eso habría que actuar sobre el medio. Hablamos de una planta autóctona, ¿no? Claro. Así que no habría problema por ver más carrizo. Ahí está una de las fortalezas del proyecto, claro. Exacto. Que sí. Bueno, esto es lo que está dando de sí, por así decirlo, ese proyecto RIA. No sé si además de este proyecto tenéis ahora mismo alguna otra cosa con el Ayuntamiento de Camargo o con otros. Sí, bueno, ahora mismo hace 15 días ha empezado a trabajar un equipo que acabamos de contratar con una subvención de la Consejería de Medio Ambiente para empleo singular y proyectos medioambientales. Y bueno, son un capataz y 3 peones que están trabajando ya en lo que es el ámbito de restauración medioambiental de espacios vinculados a la ría. Por un lado en la marisma de Micedo, de donde hemos cogido estos carrizos que están siendo objeto de experimentación, y por otro lado en el monte litoral Sierra de Parayas, en Maliaño, que es pues, el último vestigio de lo que era el bosque de ribera original de la ría, ¿no? Y una de las pocas manchas que conservan algo de bosque autóctono del entorno de la bahía de Santander, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos a estar trabajando durante 6 meses para, sobre todo, controlar especies invasoras, que bueno, sí, todo el mundo conoce que es un problema importante, el mayor problema que tenemos aquí para la conservación de la biodiversidad. Bueno, es que ahora mismo da igual a dónde vayamos en nuestra región, ¿no? Que encontramos los plumeros o la otra, que ahora no me sale el nombre. ¿Cómo se llama la otra especie? Que hay pues dos está típicas, el plumero, está luego la la chilca o el chilca, bacaris, que es una las especie que en las marismas es la principal problemática. Sí. Vamos, pues que el plumero lo encontramos donde no. Pues el plumero en todo el litoral y cada día se mete más hacia el interior. Es que lo vemos en montaña también, no Sí, tenemos problemas, ¿no? Con la gracia que nos hacía esta planta de pequeños, ¿eh? No habremos jugado pocas veces a barrer la casa con el plumero, fíjate. Bueno, poco a poco iremos avanzando. ¿Cómo lo estáis viendo en Recortes? ¿Seguís trabajando? ¿Sigue habiendo proyectos? Lo cual es positivo, ¿no? Pese a esa crisis constante y amenazante, es importante que no se abandonen estos proyectos de medio ambiente, ¿no? Pues sí, sobre todo es importante la restauración ambiental, porque eso significa recuperar espacios que han perdido su funcionalidad desde muchos puntos de vista, sobre todo cuando están contaminados, algo que podría ser un recurso como una ría para distintas actividades socioeconómicas, aparte de lo que es el disfrute ciudadano. Pues recuperarlas significa restablecerlas como fuente de recursos, ¿no? Por eso es una inversión que a medio o largo plazo es rentable. Y luego, bueno, nosotros con estos proyectos de investigación consideramos que es el futuro, no solamente en el campo del medio ambiente, sino en cualquier área, ¿no? Renovar una economía como la española actualmente solamente se puede hacer si invertimos en investigación, es decir, en generar nuevas ideas y nuevos productos o nuevos servicios que puedan abrir nuevos mercados y constituir el comienzo de una nueva economía. Es fundamental. Entonces, bueno, nosotros creemos que hay que seguir invirtiendo, no porque nos toque directamente a nosotros, sino que debe ser la política básica de futuro para regenerar el país, ¿no? Bueno, una idea que si siguen el programa ya la han oído muchas veces, de apoyar la investigación. Solo hace falta que nos escuchen, ¿verdad? Bueno, poco a poco van haciendo caso, más unos que otros, poco a poco. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias a ti. Hablaremos en el futuro de otros proyectos de RIA. Encantado.